Aleluya. Bendiciones en Cristo Jesús a todos y todas, amados de Dios. Aleluya. Demos toda la gloria a Dios, porque solamente Él es digno de la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la magnificencia. Oh alma mía, ama a tu Dios, porque a su imagen Él te creó, y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado en su inmenso amor. Debes amarle, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Por eso entrégate sin más reservas, que Él sin reservas por ti murió. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Señor, que con su muerte te dio la vida y eternamente la salvación. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Ama quien tanto a ti te ha amado, piensa que nunca te olvidará. Busca a quien siempre ansía encontrarte, bríndale honra, que Él te da paz. Oh alma mía, oh alma mía, oh alma mía. Gloria a Dios, gloria solo al nuestro Dios, al único Dios vivo. Aleluya. Que Dios me les bendiga en esta madrugada, 3:42, amados. Gloria al Señor que nos despierta. Gloria a Dios que nos podemos levantar. A Él es toda la gloria. Nadie más. A veces nosotros nos jactamos por hacer algo, pero se nos olvida que Él es el que nos da la vida. Así es que bendigamos al Señor allí, digámosle al alma de nosotros, vamos alma, vamos, anímate, alaba a tu Dios,
Búscale, levántate a orarle, alma, porque si no lo haces te vas a morir. Dice el Señor, alejados de mí nada pueden hacer. Vamos a leer Lucas 22, amados, capítulo 22. Le aconsejo, vaya, agarre su Biblia. Cuando usted oiga que alguien va a leer la palabra, agarre su Biblia. Y leamos, amados. Vamos a leer del versículo 1 hasta donde el Señor nos diga, ahí vamos a parar. ¿Ok? Le damos todo honor, gloria, honra, poder y alabanza a nuestro Padre por su palabra santa y viva que nos ha dejado escrita sencillamente en, ¿saben ustedes en qué? En unos materiales que ahora sería difícil andar cargando, ¿verdad? En unos pergaminos que eran de piel de animales. Se podía escribir al Señor también en piedra. Amados, se ha encontrado a través de la historia escritura de hablando de Dios en diferentes cosas. Hay en tablas de oro, en cosas, en unas laminillas, no se sabe cómo las hicieron, pero bien fuertes también. En el año 1900, creo que el 48, amados, encontraron en unas cuevas cerca de Jerusalén, por el Mar Muerto, unos escritos. Ya muchos estaban deteriorados, otros estaban todavía legibles, pero encontraron también escritura en unas tablillas de un material resistente que para desenrollarlo han tenido pues que a poner de su parte la gente, porque qué bonito, ¿verdad? Cómo la gente se preocupaba porque eso se mantuviera mucho tiempo. ¿Y saben para quiénes? Para los futuros, para las futuras generaciones. Porque ese siempre ha sido el sentir de Dios, que la palabra de Él podamos nosotros tenerla. Y mira, hasta nuestros días, cómo ha costado la palabra del Señor sangre y muerte, amados, porque se les ha quitado la vida a los que han guardado la palabra. Por eso estas escrituras se encontraron en unas cuevas difíciles, de difícil acceso a lo mejor, pero Dios permitió que se encontraran, porque no solamente las que tenían en el Vaticano, porque muchos pues han negado a Dios por el hecho de que esta gente perversa, los religiosos romanos, y los que se han llamado papas y que han sido, dicen ellos, los sucesores de Pedro, lo cual es falso, porque Pedro no vivía en Roma. Pedro se mantenía, cuando usted lee el libro de Hechos, Pedro se mantuvo mayormente en Jerusalén. Según la historia, pues Pedro lo llevaron o viajó a Roma como Pablo, porque Pablo sí era un misionero, en otras palabras, apóstol misionero, de muchas iglesias, de muchas congregaciones que él plantó. Oiga lo que les estoy hablando, amados. Eso está en la historia, eso usted lo puede investigar. Y temo a Dios, ¿verdad?, no aumentarle también a lo que he podido investigar. Pero qué bonito, amados, cómo estas personas son los que aman a Dios, porque hasta este tiempo los hijos de Dios buscan la manera de que la palabra del Señor también se quede escrita, pero ahora saben que el Señor dijo en la tabla del corazón de nosotros, porque en tiempos de persecución a ellos se les arrebataba la escritura y ellos tenían que salir corriendo. Ahí no tenían que ver para atrás nada, ahí corrían, amados. Pero ellos por eso es que leían, que es lo que el Señor nos manda. Jesús mandó eso a los apóstoles, la palabra de Él, leerla, escudriñarla, para que a la hora de llegada ellos poder compartir con otros, que siempre ha sido el mandamiento de Dios, que compartamos la palabra con otros, que está escrita en la tabla de nuestros corazones. Claro que, les repito, Dios ha permitido que la escritura permanezca, por más que haya querido ser destruida por el Imperio Romano y por otras personas perversas, como ahora son los musulmanes. Los musulmanes es una de las religiones que se asemeja
bastante a la religión romana en aquellos tiempos de la Santa Inquisición y todo. Lea la historia, por favor, que aún el Papa Juan Pablo II pidió perdón y ellos reconocen la maldad que ellos han tenido como institución, porque ellos no son la iglesia, como institución religiosa satánica, la gran ramera, la madre de todas las demás religiones, amados. De esa religión, sabemos que salieron unas personas de allí, tuvieron que dejar eso con sangre y muerte también, porque muchos al leer la palabra y tenerla, el Vaticano, ellos también podían adquirir la palabra, los demás, el pueblo normal no podía, porque era, como les digo, era riesgo de muerte, porque era prohibido. Pero entonces cuando ellos leían la palabra, ¿qué hacía Dios? Tocaba esas vidas de los católicos, de curas, como el que escribió la palabra en nuestro idioma la primera vez y siempre, amado, ha sido ellos se creen los dueños de la palabra, pero vean qué bonito, les repito, en las cuevas de Qumran recientemente se encontraron esas escrituras negando, amados, así de esta manera, que el Vaticano ha sido llamado por Dios como iglesia, porque ellos decían, nosotros somos los únicos que tenemos la escritura, nosotros y solo nosotros, porque nosotros hicimos la Biblia, ellos no hicieron nada. Ellos para dominar al mundo usaron la palabra también. Aquí dice que se debe sujetar a la autoridad. Entonces ellos usan la palabra para que nosotros seamos esclavos de ellos, pero Dios no nos mandó a ser esclavos. Sujeción a la autoridad, pedir por ellos, no significa que vamos a hacer lo que a ellos se les antoje. No es que vamos a hacerle caso al gobierno en ir a quitarle la vida a otro, como hizo el emperador romano Constantino, que por eso él inventó que se le había aparecido en una visión Dios, diciéndole que con este símbolo vas a vencer, cuando Dios nos ha mandado en la Escritura. Yo por eso les voy a leer, amado, en este capítulo, donde el Señor no se agradó de Pedro, cuando le voló la oreja a un siervo de uno de los malvados que llegaron a agarrar al Señor. Y el Señor le dijo, guarda tu espada, porque el que espada mata, a espada muere. Tenemos prohibido nosotros, amados, levantarnos en arma contra ningún gobierno, o ir junto con el gobierno de nosotros, ir a derrocar otros gobiernos. El Hijo de Dios es, repito, porque lo dije hace poco, otra madrugada, el Hijo de Dios es promotor. Somos embajadores del amor, de la vida, no de la muerte. De eso se hace cargo el diablo, porque ese es su trabajo, pero el trabajo de nosotros, los hijos de Dios que Dios ha dejado en este mundo, es para ganar almas para Cristo. Así es que dígale a su alma si está desanimada, triste, angustiada en esa prueba, en eso tan duro que está pasando. Háblele a su alma, lea el Salmo 103, se los recomiendo, léalo una y otra vez y dele gloria a Dios. Dígale gracias, Señor, en esta prueba, aunque sea dura, yo te voy a adorar, te voy a alabar y voy a hablar de ti, de tus maravillas, de todo lo que has hecho por mí, porque ese salmo para eso es. Y toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios para nosotros, amados, para poder hablarle a otros del amor del Señor. Aunque les hablemos del infierno, es parte de la predicación, decirles que si no se arrepienten, el infierno espera y a cada alma que no se arrepienta. Para eso hay que predicar, hablarles acerca del infierno. Es uno de los mensajes que debemos hablar mucho, porque la gente va rumbo al infierno, amados. Y si nosotros no les decimos, no les advertimos, Dios nos va a demandar. No es solo el amor, no. Hay que hablarles que por eso Cristo murió, para salvarnos de la condenación, que ya nosotros estamos por Adán y Eva. Cristo es el único que vino a salvarnos, el Hijo de Dios, nadie más. Gloria a Dios por María, gloria a Dios por los apóstoles, gloria a Dios por cada hombre y mujer que ha servido a través de todos estos siglos a nuestro Dios. Pero el único Salvador, el único mediador, como dice la Escritura, entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, es Jesucristo hombre. No hay otro mediador y mediadora. Nosotros somos instrumentos de Dios. Por medio de nosotros, Él ruega a ustedes que vuelvan con Él. Pero es Él el que ruega. Y nos usa a nosotros. Dios quiere usarte. No dejes que el diablo te siga usando en una religión criminal que va rumbo al infierno junto con todos los religiosos que te tienen engañado. Lee la palabra y pídele a Dios que te ilumine. Ella es la lámpara a tu camino, dice la Biblia en Salmo 119. Lee la palabra de Dios. No es doctrina de ellos. No es
tradiciones de ellos, inventos del diablo, como Jesús le refutó a los fariseos que agarraban la tradición de ellos y la usaban más que la palabra de Dios y vivían más la tradición, como el lavamiento de manos. Eso no es un mandamiento de Dios para nosotros, amados. Jamás Jesús enseñó que nos laváramos las manos y con eso vamos a ser salvos. No. Podemos lavarnos las manos para quitarnos las bacterias, esas cosas y los virus y todo, pero eso no nos va a salvar de la condenación ni nos va a llevar al cielo tampoco por hacer eso. Bendito el Señor. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, versículo 1, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ponga atención que dice que se metió Satanás a Judas. Hasta ese momento Judas hacía todo lo que andaba haciendo, robaba de la bolsa del Señor, que la gente, las mujeres le daban dinero para que el Señor no andaba trabajando, amados. Humanamente hablando, él dejó de ser el carpintero que hacía quizás muebles, no sabemos qué tipo de muebles, y empezó él a hacer la obra que Dios lo había mandado, a ser misionero, a andar predicando en los caminos, donde había casas, claro, al pueblo judío, lo hacía en la sinagoga, donde fuera, hasta en un pozo el Señor predicó a una mujer, a la samaritana, ahí se la ganó a ella, y ella después inmediatamente salió corriendo a predicar, a hablar, a llevar buenas nuevas al pueblo, a los hombres. Y me imagino que las mujeres venían corriendo detrás pensando que a lo mejor hasta se iba a llevar, ellas también se les iba a quitar al marido, porque ella era famosa por andar con hombres allí. Pero esa mujer ya había sido transformada por el poder de Dios, porque Jesús llegó a buscar a esa mujer a ese pozo, amado. Así Dios te anda buscando hoy en las redes sociales, donde estamos compartiendo esto. Esto es tan maravilloso que Dios nos da en las madrugadas a todos nosotros, los que buscamos del Señor, queremos obedecerle, aunque la carne no quiera, mi carne quiere seguir dormida. Ay no, la carne es sabrosa, amados, cuando estamos cansados. Y aunque no estemos cansados, ya se siente cansada todo el tiempo para las cosas de Dios, pero hay que echarle ganas, hay que decirle, vamos, alma, vamos, vence la carne. Y vamos a lograrlo con la ayuda del Señor. Claro que es Dios el que nos ayuda, siempre es Dios. Entonces hoy el Señor te está hablando. Recapacitemos, por favor, antes que sea tarde. Mira, todos los días mueren personas. Un día de esto nos morimos nosotros. No, yo no sé cómo, pero nos podemos morir. ¿Y a dónde iremos sin Cristo, amados? Si Él es el único nombre dado a nosotros los hombres en el cual podemos ser salvos, dice la Biblia en Hechos. Es el único nombre, escucha bien, nombre. No estatua, no yeso, no madera, no papel, no oro, no plata, nada. No Vaticano, no religión. Es el nombre de Jesús el que salva. Tú da ese nombre, di, Dios, en el nombre de Jesús, sálvame. Y ese nombre tiene poder. Y el cielo se abre para ti. Él ya está abierto, pero tú sentirás que para ti se abre en esa hora, porque anteriormente lo sientes de bronce, porque cuando andamos en pecado y en maldad, sentimos que todo nos va mal, amado. Por un tiempo nos gozamos y nos regocijamos en la carnucha ahí, pecando. Pero después viene la angustia, el deseo hasta de quitarnos la vida en las depresiones. Todo eso lo viví yo, por eso se lo digo. Y ahora en Cristo es diferente, amado. Hay pruebas, hay tribulaciones, ¿verdad? Pero con Cristo, los hombres y mujeres perseguidos por todas estas religiones perversas, por Roma y todo, hasta estos días se persigue, ya les digo. El diablo todos los días manda demonios a ver cómo nos atacan. En tentaciones horribles que tenemos que vencerlas en el nombre de Cristo. Y fue y habló con los principales sacerdotes, hablando de Judas, el que se le metió el diablo. Se nos puede meter el diablo andando nosotros buscando de Dios, amado. Este hombre buscaba de Dios a través del Señor Jesús, anduvo con Jesús 3 años y más, y aún así el hombre, miren, no le importó todo lo que miró, las maravillas que miró del Señor, prefirió, amado, los sentimientos carnales, y fue y vendió al Señor. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor ya hemos vendido a Cristo, pero el Señor nunca deseó la condenación de este hombre? Le dio tanto amor para que él se pudiera arrepentir a lo mejor, pero no lo hizo. ¿Sabes qué hizo? Solo dijo que él era culpable de la sangre inocente de este hombre y pegó carrera y se mató. Si él se hubiera permanecido arrepintiendo, buscando de Dios, Dios lo hubiera perdonado, pero ya Dios sabía que él se iba a condenar solo. Dios no lo condenó, él solito se mató.
Muchos así pasan, hacen daño y después se quitan la vida. Porque el diablo para eso vino, para robar, matar y destruir. Pero el Señor dice, yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Saben cuál es el problema? Que eso lo tenemos que decidir nosotros. Irnos con el Señor Jesús a sufrir, no importa, pero tendremos la vida eterna, porque el que cree en mí, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Aunque nos quiten la vida, dice que nos pueden matar, porque Dios lo permita, pero no podrán destruir nuestra alma en el infierno. Ellos irán a destrucción, los que nos quitan la vida y no se arrepientan. Pero aún Pablo se arrepintió después de ser un malvado hombre. Lean la escritura, Hechos, les recomiendo Hechos 9 y el 27, lean toda la Biblia, amado, el Nuevo Testamento, y se van a dar cuenta qué maravilloso es Dios. Nos dejó todo ahí escrito para que nosotros sigamos adelante, aunque le fallemos, levantémonos, vamos, hombre, mujer de Dios, que has servido al Señor y andas caído, levántate en esta hora. La muerte te acecha. Dios te ama, Él nunca ha dejado de amarte, es el diablo el que te tiene engañado, es el diablo, Él te espera, el Señor te espera, aleluya. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Ellos, ¿qué dicen? Se alegraron. El diablo se alegra cuando ve que alguien se vuelve del camino del Señor y dicen, este va a ser un instrumento contra los cristianos. Les voy a contar algo. Dice mi hija, la menor, que un cristiano en su nuevo trabajo la ha estado atacando. 2 veces ha ido a hacerle daño con el mero jefe, amados. Y ella que ha venido triste, y yo le digo, vamos mi amor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si esto ya te ha pasado otras veces, oremos. Perdona, vamos ahora mismo, perdona. A ella le cuesta, pero mira, me doy gozos grandes yo con mi hija, porque a pesar de que el diablo la ataca por ahí, porque el diablo nos va a atacar a que odiemos, esa es la trampa más peor que el diablo nos va a mandar, amado, en nuestra vida. Y cuando caemos en esa trampa, cuesta salir. Para la gloria de Dios, ella me escucha y entonces le digo, vamos a orar. Venga, vamos a orar juntas, le digo yo. Porque es mi hermana en Cristo, es mi hija, pero es mi hermana en Cristo, más que nada, es lo más importante. Y ahí me pongo a orar con ella y vieran qué bonito, después ella termina llorando. Me hace llorar a mí, me quebranta el corazón, un hermano, un amigo, alguien que crea en Cristo y perdone, porque es liberado, amado, de la cárcel en la que uno se mete cuando uno odia. Y me dice ella, ayer, después que casi la despiden por causa de eso, ayer dice que llegó y le tocó el hombro, como con cariño, dice, y la saludó, y yo, gloria a Dios, bueno, ya doy gloria a Dios aún en la prueba, porque ese día que le iban a despedir, y hasta yo pensé que le iban a quitar hasta su salario, yo le dije, gracias Dios, gracias, pero había malinterpretado, yo solo le quitaron un día. Mira, por una acusación de una persona que se dice cristiana y por un amigo, 2 personas. Un amigo, disque amigo, cuando yo le he enseñado a ella, amor, el diablo va a usar a quien sea, a mí me va a usar, pero pues no, a usted no, claro que a mí, le digo yo. El diablo puede usar a quien sea, a tu madre, a tu padre, a quien sea, le digo. Dios es el único fiel. Nuestro deber es creerle a Dios. Así como este hombre, Dios ya sabía Dios que lo iba a usar contra su hijo. Y aún así lo agarró como un apóstol. Lo amaba el Señor. Dormía con él, caminaba con él, comía, compartían. Y miren cómo lo fue a entregar, sabiendo lo malo que eran estos hombres, los fariseos y todo. Y así somos nosotros, sabiendo que el diablo es malo, vamos y acusamos a nuestros hermanos de sangre. Y todo por celos, que porque queremos solo la herencia para nosotros. Sí, amado, eso se da entre los hermanos de la carne y entre hermanos de la iglesia, amado, hacemos maldad también. Pero cuando alguien nos haga daño, piensa, no es la persona en sí, sino que el diablo lo incita, aunque él es el que peca, es cierto. Pero perdonemos, nuestra lucha no es contra el hermano, ni contra el amigo, ni contra el familiar, esposo, hijo, nieto, esposa, amiga, novio. No es nuestra lucha contra esta gente que nos hace daño. Dice la Biblia que es contra el diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, dice la palabra del Señor. Sino dice contra huestes de maldad, o sea, son los demonios que tienen rangos, unos más grandes, otros más pequeños, y el diablo manda esos demonios contra ti. Así que ya perdona y verás que el rico se siente. Mire, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Le dijeron,
por perdonar y todo, y les dijo, dice, habló con el mero jefe, conoció al jefe de frente, y hasta él dice que le tocó el hombro, la animó y le dijo, tenemos que corregir, tenemos que, ¿cómo es que le dijo? Poner pues como un ejemplo para ella, para que recapacitara, aunque la acusación había sido deliberadamente para que la corrieran. Ya, el error de ella fue tomarse una foto y publicarla, imagínense. Y yo le digo, hija, no hay que publicar todo. A usted le digo, no hay que publicar todo. El diablo busca cualquier cosa para acusarnos. Y por cosas no malas, amado, las vuelve malas él. Y por eso, por usando cosas pequeñas, el diablo nos acusa. Así es que a veces las redes son motivos para predicar, pero también la ocupa el diablo para motivos de que nosotros seamos vistos mal. Yo he cometido errores en las redes, amado, y da vergüenza después, porque uno dice, ¡ala! ¡Qué barbaridad! Por esto pasamos vergüenza, pero ahí no consultamos a Dios, consultemos a Dios cuando vayamos a compartir algo, digámosle, Señor, ¿te agrada esto? ¿Quieres que lo comparta? Dios nos habla, amado, al corazón, ¿saben? El alma siente que Dios le habla por la palabra que leemos. Yo cuando hablo de parte de Dios, fíjense, el consejo va para mí en primer lugar, porque aunque seamos viejos podemos cometer errores. Todos los días los cometemos y a veces ni cuenta nos damos, pero la palabra nos saca a luz que andamos mal. Si usted ha sentido que Dios le habla, arrepiéntase, arrepintámonos y sigamos en el camino recto que es Jesucristo, el camino del amor, de la misericordia, del perdón, de ir a pedir perdón también. No solo esperemos que nos vengan a pedir perdón, pidamos perdón aún que nos hayan hecho daño. Vieran ustedes, se siente bonito, amado, cuando nosotros pedimos perdón. Gloria a Dios. Entonces, eso es que ellos se alegraron. ¿Por qué? Porque eran gente mala y perversa. Aunque se alegre el diablo, amado, y su siervo, alégrate tú y gózate en Cristo, en esa prueba. Que Dios va a hacer venganza, tenlo por seguro. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Imagínate cuántas cosas sabía este hombre, que el pueblo estaba creyendo en el Señor. Pero así es Satanás. Bueno, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id prepararnos la Pascua para que la comamos. Recordemos que la Pascua, amado, celebrada por el pueblo judío, representaba el sacrificio de Cristo, el cordero. Ellos comían, recordaban la salida de que eran ellos esclavos de Egipto. Todo eso apuntaba a Cristo, amado. Ya nosotros por eso no podemos andar celebrando Pascua como el pueblo judío, porque ahora nuestra Pascua ya fue sacrificada. Nosotros comemos a Jesús, ¿saben? Lo comemos espiritualmente hablando. No vayan a creer que es que lo que somos nosotros caníbales, nada que ver. Esa fue una mala interpretación que hicieron los judíos. Y vamos a tener que comer a este hombre. No somos caníbales, pensaron ellos. Muchos lo dejaron a la hora que el Señor dijo que si no comían de él, no iban a poder ser salvados. Nosotros comemos un pancito, amado, que simboliza la Pascua, que es Cristo. Y bebemos un vinito así, que simboliza la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo. Pero eso no se transforma ni en el cuerpo de Cristo, ni en la sangre de Cristo. Es nada más un recordatorio simbólico del sacrificio de Cristo, de su muerte. Y con eso damos testimonio al mundo de que Cristo murió por el mundo pecador, pero anunciar que resucitó y hoy está a la derecha del Padre rogando por la humanidad, rogando por los hijos de Él para que nos guarde el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. El Padre de nosotros es Dios. Y nuestro hermano Jesucristo, el mayor, ruega por nosotros, allá a la derecha de nuestro Padre. De los que creemos en Cristo es nuestro Padre, pero los que creen en el diablo no es Padre Dios. De ellos es Satanás. Así se lo dijo el Señor a los fariseos. Ustedes son de vuestro padre el diablo porque las obras de él quieren hacer. O sea que si usted anda haciendo obras del diablo, usted, su papá, no es Dios, amado. Los hijos de Dios tenemos que hacer el bien, no lo malo. Esa es la diferencia que debe existir. Esa es la diferencia. Y si usted ha pecado como hijo de Dios, arrepintámonos hoy y volvamos a nuestro Dios. Dejemos de servirle al diablo. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. El Señor todo lo sabe.
Y eso pasó. Y decide al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? El Señor participó, él hacía todo lo que estaba mandado en la ley. Entonces él celebraba, él mismo iba a ser el Cordero y él celebraba la Pascua. Él entraba al templo, él fue circuncidado al 8º día, como era mandato que se hiciera para todos los primogénitos, para todo hombre del pueblo de Israel. Él cumplió la ley, amados. Él vino a cumplir la ley. Y cuando ya él murió, para nosotros los cristianos no debemos practicar el circuncidarnos y esas cosas. Para nosotros ya no es mandato el que hagamos la ley, guardar el sábado. Todo eso era de Dios, para el pueblo de él que le llamó Israel. Ya para nosotros es el nuevo pacto. Ya nosotros, con ellos fue un pacto de la ley, que tenían que practicar hacer obras. Nosotros es fe en Cristo Jesús lo que nos salva, y luego, después de creer, hacer buenas cosas, porque el Hijo de Dios no anda haciendo lo malo como antes lo hacía. Debe dejar lo malo que hacía, y hoy que es cristiano, hijo de Dios, para ser un hijo de Dios verdadero, se demuestra con buenas obras. Ahí está, pero no nos salvan las buenas obras. Pero las buenas obras son contadas por Dios también, anotadas en un libro, y las malas que hagamos. Y por ellas vamos a ser juzgados. Y vamos a ser premiados por lo bueno que hagamos. Y nos va a ir mal por las cosas malas, se lo aseguro. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Pero si nos perdonamos si nos arrepentimos ante Dios, Dios nos perdona esas culpas y queda borrado todo eso. Así que necesitamos pedir perdón por todo lo malo que andamos haciendo. Amados, todos los días pedir perdón para que cuando Cristo venga no nos encuentre pecado, nos haya lavado otra vez siempre con la sangre de Cristo. Pero no andemos cometiendo pecados sabiendo que la sangre de Cristo limpia pecado. Y me curo con la sangre de Cristo. Nosotros no tenemos la sangre para cubrirnos. Es Dios cuando nos arrepentimos. Cuando se arrepiente el hombre es cuando la sangre de Cristo, de Él la derrama sobre esa alma y la lava. Por eso todos los días pidamos perdón a Dios. Si no fuera necesario, porque nosotros ya tenemos la sangre, no fuera necesario pedir perdón. La sangre de Cristo, recuerden, no la usen como amuleto. Que te curo con la sangre de Cristo. No, es Dios el que usa la sangre de su Hijo Jesucristo. Es Dios. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ya él sabía que era la última que iba a tomar con sus discípulos. Porque os digo que no la comeré más, ponga atención, hasta, aquí hay un tiempo determinado por Dios, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mire qué bonito. Se va a volver a comer en la mesa con Dios. Ahora no solo los discípulos, sino todos los discípulos allí y todos los que le creen, vamos a comer. No sabemos qué vamos a comer, amados, pero él habló de que íbamos a comer, dice, hasta. Esa Pascua iba a ser comida hasta. El vino, el pan. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. También habla del fruto de la vid. Dice que va a volverlo a tomar con la iglesia ahora. Hasta el reino de Dios, hasta que el reino de Dios venga. O sea, cuando Él venga a reinar los 1000 años, se va a tomar vino y se va a comer pan, amados. ¿Se fijan? 1000 años en los cuales el Señor traerá de regreso a su iglesia, que se va a venir a llevar. Habrá unas bodas en el cielo, que se llaman las bodas del Cordero, pero aquí en el milenio, aquí el Señor es que va a venir y comeremos con Él. Y tomó el pan, ahí está claro, pan, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. Mira, agarra el pan y le dice: esto es mi cuerpo, pero él no había muerto. O sea, es un símbolo, amados. Es un símbolo, eso no se transforma en carne. Eso es una mentira de la gran ramera. De ahí en esa religión donde están la mayoría de la gente. Por ser la más grande religión no significa que es la verdadera. Al contrario, el Señor dijo que es ancha y espaciosa la puerta que lleva a la condenación. Es la gran ramera que engaña. Y las demás religiones. Esto es mi cuerpo,
que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Ahora, oiga, de igual manera, después que hubo cenado, o sea, comió, no se tomó el vino, ahí lo tenía. Después dice, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo, oiga iglesia, oiga usted que dice que es cristiano y está metido en una falsa religión, oiga, el nuevo pacto, dice, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es un pacto en su sangre, no es que se hizo sangre, no se hizo sangre esa copa, que por vosotros se derrama. Es una simbología. Él todavía no la había derramado, él solo les está diciendo, esto representa mi cuerpo, el pan, para que ustedes lo celebren igual. Ahora ya no la Pascua, aquel cordero que se sacrificaba, no. Ahora es un pedacito de pan o un pan, se reparte entre todos y se toma un vinito dulce, no emborracharse, y se toma ese vinito representando la sangre de Cristo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según... A ver, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿Ustedes creen que el Señor estaba hablando eso con odio? No. El Señor jamás odió a este hombre, que sabiendo él que lo iba a entregar, lo odió. Usted no odia a esa persona que le está haciendo daño. Ámela hasta el fin. ¿Qué sabes tú, amado, si vas a ganarte a esa persona para Cristo? Ay, Dios mío, ustedes vieran las historias que yo tengo con mi hija y las mías. Después que la gente nos odia y seguimos nosotros adelante dándoles amor, después son los más grandes amigos para nosotros. Qué bonito que es eso, amado, es bonito, a mí me gusta dar amor por eso. Y cuando no siento ganas de amar, se lo pido al Señor. Señor, me siento vacía, lléname de tu amor. Y yo sé que ese es el Espíritu de Dios en mí. El Espíritu de Dios que se derrama en el corazón de los cristianos, y es el amor de Dios, dice la Biblia. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. O sea, sabía el Señor eso. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Le está diciendo, el hombre está escuchando y a él no le importó saber. Ay de aquel hombre, dijo Jesús, delante del hombre que lo iba a entregar. ¿Qué les parece? Quizás usted esté escuchando que anda mal y está haciéndole daño a un hijo de Dios y usted no hace caso. Cuando usted ya esté en la condenación y sea arrojado el lago de fuego y usted esté clamando, perdóname, si yo te serví como Judas, yo anduve predicando y gané almas para Cristo, hice milagros en tu nombre, será muy tarde, amado, porque usted sigue de avaricioso, de ladrón, de mentiroso, fornicario, adúltero, y usted sirve al Señor, pero usted anda haciendo lo que se le antoja, y el Hijo de Dios no debe hacer lo que se le antoja, amado. Debemos de dejar toda práctica de pecado. El Hijo de Dios tiene un cambio. El Hijo de Dios deja de hacer el mal y ahora hace el bien. No le hace caso a la carne, sino que le hace caso al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hijo de Dios, volvámonos al Señor. Oyendo, no se arrepintió, igual lo hizo y lo entregó. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Vos vas a ser, Juan le decía a Pedro. No, a lo mejor vas a ser vos, le decía el otro. Y así anduvieron ellos, dice que estuvieron discutiendo entre ellos. Hubo también entre ellos una disputa, otra discusión, ponga cuidado. Les preocupaba quién, a esa hora, quién era el que iba a estar, mire, más cerca del Señor, ponga cuidado. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Se dan cuenta que no hay un mayor ahí, que porque mencionó el Señor a Pedro, Pedro, sobre ti, sobre esta roca, edifica, sobre él la roca que es Cristo, le dijo, vos vas a ser edificado en mí. Porque el Señor dice que le puso nombre piedrita a Pedro, que eso significa el nombre de él, por eso le dijo que él era una piedra también. Y todos los apóstoles eran piedras. Tú, Hijo de Dios, eres una piedra también. Una piedra que vas haciendo un edificio espiritual con Cristo. Cristo es la roca de nuestra fe donde está fundada la iglesia de Cristo. Su iglesia fue fundada en él mismo. Él es la roca que dice la Biblia, seguía a los judíos. Lee, amado, la Biblia, busca. Y ahí dice, la roca que los seguía y les daba agua era Cristo. Hoy Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Tu fe no tiene que estar puesta en el Vaticano ni en los papas. ¿Ok? Es Cristo. Es Cristo, después de él,
Desde el fundamento que es Cristo, dice que están los apóstoles, profetas de Él, no los falsos, amados. Y luego todos los demás hijitos de Dios somos piedritas y vamos construyendo un edificio espiritual. Así va construida la iglesia. Nosotros en el mundo entero conformamos la iglesia de Cristo, su cuerpo, un edificio espiritual. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones, aquí no dijo Pedro es el mayor, no, oiga lo que les dice. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Oiga, ponga atención, no le dijo que era Pedro, otra vez se lo digo, ni Pablo, ni Miso, nadie. Dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pedro fue un siervo, como Juan, Pablo, todos los apóstoles, y hasta nuestros días. No somos mayor, un pastor no es mayor que yo no soy mayor que el pastor por ser mayor de edad. Por haber aceptado a Cristo hace 100 años soy mayor que otros. No hay años que valgan en la iglesia para decir que yo soy la mayor. Yo soy la espiritual aquí, la súper, porque soy la más vieja de que creí en Cristo. No, mas no así con vosotros, dice Jesús, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Todo líder de la iglesia debe ser ejemplo de humildad y no lo somos. Dios quiere que seamos humildes, Dios quiere que yo sea humilde, quiere que usted sea humilde, el pastor, el evangelista. No decir, a ver vos, anda a traerme tal cosa al hermano menor, al siervito de la iglesia. Solo él es siervo. No, todos somos siervos y siervas de Dios por voluntad propia, porque lo amamos, le agradecemos y hemos puesto nuestras vidas al servicio de Dios. Eso es servir. Nosotros pues somos llamados hasta esclavos de Cristo, amado. Y no es que Dios nos tiene como un esclavo, no se imagine que ese esclavo que lo azotan. No, Dios nos trata con amor como nadie. Nos ama el Señor. El diablo es el que nos hace daño cuando le fallamos a nuestro Señor. Porque ¿cuál es mayor? Dice Él, el que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Miren lo que le está diciendo el Señor, y nosotros no comprendemos esto. Y todavía pensamos que es Pedro el mayor, que él es el jefe. Y después el otro papa, y el otro papa, y el otro papa, que eso es del diablo, y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, de la naturaleza divina de su Padre, Él se despojó de todo eso y se humilló hasta lo sumo, tomando cuerpo humano, y nos vino a servir. Aquí está en la Biblia, amado. Esto no lo inventamos nosotros para contradecirle a los curas católicos, ni para pelearnos con los católicos. Lo decimos porque la Biblia lo dice, por eso la iglesia lo predica. Todo hijo de Dios debe predicar, enseñar esta palabra, aunque le cueste la vida, amado, como siempre ha pasado, aunque nos apedreen, muramos diciendo esta verdad, y allí entonces seremos, mire, amado, premiados por Dios. No voy a hablar de esto porque aquí están unos que son mis amigos católicos y como ellos me ayudan, me dan dinero. No voy a hablar porque se van a enojar conmigo. Amado, predícale a tu amigo, aunque te odie, aunque te deje. Es mejor que te deje un hombre, te deje una mujer, que no nos deje Dios. Al final del tiempo el Señor nos va a rechazar y dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Yo no los conozco a ustedes. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Qué es lo que te detiene a ti a predicar? ¿El miedo a quién? Olvídate de ese miedo, repréndelo en el nombre de Jesús y sirvamos al Señor, amado. Cristo está buscando, Dios está buscando obreros para su obra, porque mira, es mucha las almas que se están muriendo y pocos los predicadores. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿En qué? En las pruebas del Señor. No había sido intentado ya que le quitaran la vida varias veces, ha querido ser apedreado, ofendido, le dijeron, vos sos el diablo.
Porque los milagros decían que el diablo los hacía, o sea, estaban diciendo que Dios era el diablo, que el Espíritu Santo de Dios era el diablo, que era el que hacía los milagros en Cristo, amado. ¿Qué no le habían dicho al Señor? ¿Qué no le dices tú al Señor y aún así el Dios te ama? Bien pudo Dios, Jesús, mandar a que matara a Dios, ya estuvo. Dar una palabra y los ángeles de Dios iban a ir y destruir a ese pueblo judío rebelde. Pero Dios amaba a este pueblo, amado, así nos ama a nosotros también. Por eso Él permite que nos quiten la vida. Si lo permitió con su único hijo, imagínense Dios. También le dijo a los discípulos, ustedes también van a ser perseguidos, ustedes van a ser muertos, así. Y así hasta nuestros días, amados, vamos a sufrir persecución de alguna manera en los trabajos, en la universidad se burlan porque tú eres diferente. Pues mira, amado, permanece diferente. Tú eres un hijo de Dios, que se conviertan ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Muchos cristianos celebrando Halloween, ¿cómo va a ser eso? ¿Ah? Porque los trabajos, el diablo usa a los jefes y les exigen. Entonces, gloria a Dios, pues que en la empresa donde está ahora mi hija, ya mi hija pues no celebró esa basura del diablo, que reprendemos todas esas prácticas satánicas metidas hasta en la iglesia de Dios, como la falsa Navidad. Cristo no nació en diciembre. Yo no tengo por qué andarte diciendo feliz Navidad. Ni tengo que tener ni una cosa que simbolice Navidad en mi casa, porque eso son cosas paganas. Y Dios es celoso, amado, adora a Dios en espíritu y en verdad. No andes poniendo cosas para creer en Dios o para predicar. Es que voy a poner todo esto arreglo para hablarle de Dios a mis invitados. No es necesario. Y no es pecado que tú vayas a una cena, que te inviten ellos, pero da testimonio, sé el diferente, alumbra allí. Porque esa gente está en tiniebla, aún los cristianos están en tiniebla cuando celebran el Día del Amor y la Amistad. Ese es un ídolo. Todo eso, amado, ha entrado a la iglesia porque nosotros mismos lo hemos metido. Los pastores deben de pararse en la brecha ya y decir, miren, hermanos, sin temor, amado, habla. Hermano, esto queda terminantemente prohibido acá, y si le parece bueno, y si no, pues a Dios me puso a mí como pastor, soy el pastor, amén. Entonces tienen que sujetarse a la palabra de Dios, porque no vamos a seguir metiendo en el altar donde venimos a orarle al Señor cosas paganas, imágenes que son amuletos, simbolizan cosas paganas, amado, dentro de las congregaciones, que la cruz, que las cajas donde se meten las oraciones, todo eso no existe. Nunca Jesús le enseñó eso a sus apóstoles jamás anduvieron una caja ahí metiendo peticiones. Ellos oraban a Dios debajo de la tierra, ahí se arrodillaban. Donde eran perseguidos, ahí andaban orando ellos, ya siendo para ser muertos, estaban orando, no estaban escribiendo peticiones y metiéndolas en ninguna caja y quemándole, después andaban danzando ahí como locos frenéticos alrededor de esas cajas, prendida en fuego de esas papeles. Todo eso, amado, yo tristemente lo practiqué un día, pero yo hoy me arrepentí, Dios sabe, ya me perdonó, y Dios me manda a decirte, eso no es de Dios, eso es mentira del diablo. Arrepintámonos, hijos de Dios, antes que nos vengan peores cosas de las que ya nos han venido. Sí me han venido cosas, amado, por andar practicando cosas que son de Satanás, eso son cosas de brujería. Al diablo sutilmente se nos mete con cosas que parecen bonitas, se siente bonito, pero eso no es de Dios. Y lo que no es de Dios es del diablo, punto. Yo pues os asigno un reino, dice el Señor, como mi Padre lo asignó a mí. Mira qué bonito, un reino, amado. Ya para nosotros no somos de este mundo, por eso recuérdalo. Cuando andes afanado por tener posesiones y más posesiones y nos afanamos por las cosas de este mundo no es para de nosotros. Esto es pasajero. Cuando vengamos a morar aquí este planeta Tierra con Jesús 1000 años, esto Dios lo va a transformar, amado, para que los hijos de Dios vivamos aquí con Él. Esto va a ser cambiado por un tiempo, ¿saben? Y cuando termine el milenio, esto va a ser desechado y Cristo dice en Apocalipsis que descenderá del cielo la nueva tierra. Esta tierra pasará, amado, el sol y todo será destruido. Eso dice la Biblia. Lee 2 de Pedro. Todo será deshecho. Y cuando Dios dice todo, es todo. Y la nueva Jerusalén, el nuevo planeta para nosotros, donde vamos a habitar, no es este planeta, amado. No lo es. El Señor bien lo puede hacer nuevamente y nuevecito, transformarlo, purificarlo, como dicen algunos. No es este, es otro. Por eso hay que leer la palabra. La palabra es la verdad.
no lo que inventamos nosotros. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un nuevo reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Gloria a Dios. Somos del reino de Dios, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Mira qué triste, amado. Es triste. Pero claro, el regocijo va a ser enorme cuando estos hombres, siervos de Dios, apóstoles, 12, no 20 ni 30 apóstoles como hoy hay, falsos son, que aparecen que ser hijos de luz, pero son hijos del diablo. O sea, se miran señales que hacen ellos, porque el diablo tiene poder, amado. El diablo tiene poder de hacer cosas. Y Dios deja que el que se quiera perder se pierda. Dios no obliga a nadie. Esto es a la voluntad tuya si te quieres salir de andar siguiendo estos falsos apóstoles. Imagínate. Aquí dice 12. No dice 50. No dice 1000. Gloria a Dios por su palabra, alabado sea el Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Todos a veces somos necesarios, amado, que seamos zarandeados. Yo he sido zarandeada, amado. Qué triste es eso. Es triste, amado. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahí por eso Dios le habla directo a él, porque a él el Señor le permitió una prueba dura, lo negó, a pesar de que Pedro se fue siguiendo, y logró entrar por medio de amistades, donde estaba Jesús preso, y ahí estaba viéndolo el Pedro de largo. Pero como ya el Señor le había advertido y él no oró, cuando él le dijo que oraran, no veló. Y nosotros, ¿sabe cuándo es que pecamos? Cuando no velamos, cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no nos congregamos y hacemos lo que queremos y decimos: no, yo en mi casa Dios me oye. Sí, es cierto, Dios me oye, pero Dios me manda otras cosas a mí. Jesús me manda a hacer otras cosas en la Biblia. Y si yo no ando haciendo lo que Dios me manda, soy una hija rebelde, amados. Entonces ahí es donde yo puedo ser zarandeada, porque como Dios me ama, a través de ese zarandeo yo reconozco: de verdad, yo no tengo ninguna fuerza, ningún poder, yo necesito de Dios, y a esa hora tengo que correr a obedecer a Dios. Él le dijo: Señor, Pedro, ¿verdad? Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y es cierto, Pedro lo podía hacer, amado, pero era necesario que Pedro pasara y reconociera que él no era valiente por causa de su valor propio, sino porque Cristo ya le había dicho que él era valiente. Con él, recordemos que es con él, pegados a Cristo, haciendo lo bueno con Cristo, que somos valientes. Hasta nos matan y no vamos a negar a Cristo. Pero cuando nos despegamos como Pedro, sin orar y sin buscar, nosotros somos cobardes, amados. Seamos los hombres más grandes, más grandotes y recios, musculosos. Pero a la hora de la hora, un hombre sin Dios, por mucho músculo, de nada le sirve. Le tiembla como gelatina. Y la mujer también, amado. Lo dice alguien que todo eso ha pasado. Yo me he enorgullecido creyendo que yo soy fuerte por mi fuerza. Se me olvida que es Dios el que me da las fuerzas, el respirar, la vida. Todos somos por la misericordia de Dios. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y lo conocía también y dijo: no, maldita sea, dijo al final, yo no conozco al hombre. Porque él no maldecía, él ya no hablaba así. Pero para que creyera la mujer que le dijo: ay, si yo te conozco, vos sos él, porque tu forma de hablar te delata. Entonces él dijo: voy a decir una mala palabra, voy a maldecir para que no crean que yo realmente no conozco a este hombre. Y por eso el hombre así, lea la Biblia y va a ver que ahí se va a encontrar donde él maldice. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Ahora digo, oiga, y les dijo: pues ahora el que tiene una bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿De qué le está hablando? De la Biblia, de la escritura, de los pergaminos, que eran separados. No existía Lucas todavía. Era lo que era la ley, cargaban la escritura, aunque ya no iban a practicar lo de la ley, pero tenían los mandamientos. A eso se refería el Señor. Todos los profetas, todo, porque, ¿saben? Cuando nosotros leemos toda la escritura, aunque ya no practicamos
lo que el pueblo judío, ¿verdad?, lo hacía, como los sacrificios y algo otras cosas. Pero nosotros cuando leemos la Biblia conocemos más de Dios, tenemos más fe. Cuando leemos el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, como llamamos pues, la Escritura, la Torá, leamos, ahí está la profecía sobre Cristo y el cumplimiento es maravilloso ver que se cumplió las promesas de Dios, la que se le dijo a Eva, que de ella iba a venir la simiente que le iba a poner el pie al diablo, le iba a aplastar la cabeza. Se cumplió usando Dios a María. Gloria a Dios por María, aleluya. Arriba, mujer, ánimo. Dios nos puede usar también ahora para predicar. Si la usó para darle la vida a su hijo, para que naciera como un humano, ¿por qué no nos va a usar para predicar? Esa doctrina es diabólica. Torcen la palabra para que tú no prediques. Si no te dejan predicar en tu congregación, predica afuera, amada. Vamos, ánimo. Y qué sabroso es bendecir a los otros con la palabra de Dios. Aún los varones, amados, son salvados por nosotras. Dios nos usa como sus instrumentos, como usó a la samaritana. Gloria a Dios. Y a otras mujeres que le daban dinero al mismo Dios, a Jesús, para que el Señor comiera y anduviera con sus discípulos. Mujeres, Dios te ama, mujer, y nos usa. Aleluya. Y les digo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo, a ver, vamos a hacer dos partes con esto, amado, ¿oyeron? Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía, se cumpla en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Todo esto dijo el que se iba a cumplir, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, ponga cuidado. Y él les dijo, basta. ¿Se dan cuenta? Él no estaba hablando de esas espadas, estaba hablando de su palabra, que es la espada del Espíritu Santo. Sembremos la palabra en el corazón, leamos la palabra, amados. Recordemos textos de la Biblia, para que cuando el diablo nos ataque, cuando no nos permitan leer la palabra en las persecuciones, tú puedas en tu corazón tenerla y hablar de ella, alabar a Dios como hicimos con el Salmo 103. Y saliéndose fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y siga leyendo, amado. Él se apartó y lean lo que él dijo, todo, léanlo. Gloria a Dios, aleluya. Después continuamos en otro audio. Alabado sea el Señor. Viene el tiempo, amados, en que ya reflexionamos, ¿verdad?, en la palabra, que el Espíritu de Dios es el que hace que reflexionemos en ella. Leímos Lucas 22, leímos del versículo 1 hasta el 41 leímos. Y como se hizo largo el audio que hacemos, que grabamos, hemos hecho esta segunda parte y animamos a que usted lea toda la Escritura en este capítulo 22, donde Pedro se le advierte que va a negar al Señor, donde a Pedro y a todos los apóstoles se les dice que en el Señor, el que es más grande, el líder que se le llama ahora, es el que sirve, no es el que le andan sirviendo. No es más grande nadie. En el reino de Dios nosotros no somos más grandes. Pedro no es más grande que nosotros, ni nosotros más grandes que Pedro. El más grande de nosotros es Cristo Jesús. Solo uno es más grande, Dios, el Padre, luego Cristo Jesús. El mismo Jesús así lo dice. Él da este orden. Luego nosotros, amados, somos hijos de Dios iguales. No que porque yo soy de 100 años de convertida, soy más mayor, hija grande de Dios, no. Todos somos iguales, a la misma altura, el mismo nivel, y en humildad debemos estar todos amándonos, respetándonos, cuidando al hermano, unos a otros cuidarnos. Que nos vemos defectos, sí los vemos, para eso tenemos ojos. Y orando unos por otros para que Dios nos vaya quitando todos esos defectos. Si necesitamos ser sacudidos como el trigo, allí pasar, ¿verdad? Que el diablo Dios permita que nos zarandee Satanás, porque andamos de orgullosos, pues así tiene que ser, ni modo. Como le pasó a Pedro, también nos pasa a nosotros, y eso no significa que no seamos hijos de Dios. Jesús le dijo que lo iban a volver a poner, ¿verdad?, en el ministerio de apóstol a Pedro, y que volviera y que estuviera con sus hermanos, unidos, amados. Ellos eran unidos. Podrían tener hasta discusiones porque las tuvieron,
pero ellos no dejaron de estar unidos con el Espíritu de Dios. Se pedían perdón y hasta hoy tenemos que hacerlo porque Pablo mucho enseña sobre eso, de pedirle perdón al hermano, el hermano me pide perdón a mí y nosotros reconciliarnos para poder entrar al cielo. Tenemos que reconciliarnos aquí. Si contra alguien usted está peleado, vamos, corra, órele a Dios y dígale: Dios, ayúdame, dame valor, y voy a pedirle perdón a con quien yo estoy peleado, con quien no me hablo. Ayúdame, lléname de tu amor, ya no quiero estar en desobediencia a ti, Señor, porque en tu palabra me enseñas que debo perdonar y también buscar el perdón de tu hermano, de tu amigo, de quien sea. De quien sea, amado. Pedir perdón no significa que vas a poner la cabeza para que te den duro. No. Luego, si la persona no te perdonó y es mala y te quiere seguir haciendo daño, escápatele, apártatele. Ya tú cumpliste, ahora vete lejos. Porque muchas esposas creen que perdonar al marido infiel significa que tú tienes que seguir de la tercera y no. Si el hombre quiere seguir en su mal andar o la mujer en su mal andar, marido, apártate. Si la mujer es maltratadora, tú ya le pediste perdón, ya te saliste de ese problema y ella no te perdona y quiere seguir haciendo el mal, apártate. Busca a Cristo, Dios te va a sanar tu corazón, ese novio, esa novia también. No tiene por qué seguir, aunque ya te hayas acostado con el novio. Apártate, mujer, apártate, varón. Dios te puede perdonar ese pecado de fornicación. Y ahora quédate en santidad hasta que Cristo venga, te dé un esposo o te dé ese mismo convertido. Pero es mejor buscar al Señor. Es mejor quedarse solo, dijo el apóstol Pablo, a estar pecando, amado. Y si te estás quemando y quieres sufrir, pues cásate. Pero ya te digo, con los mundanos no te va a ir bien. Jamás. Hay una apariencia, pero se sufre, sí, se sufre, amado. Porque la voluntad de Dios es que tú estés con alguien que ama a Dios, seas varón o seas mujer. Hablando en todos los términos, hasta en las amistades. Un hijo verdadero de Dios no nos va a traicionar, pero cuando andamos carnales somos bien infieles. Eso sí te digo. Los hijos de Dios, cuando andamos en la carne, le fallamos a todo mundo. A los hijos y a todos. Pidamos perdón por eso, amado, y digámosle al Señor que nos ayude. Vamos a estar orando. Digámosle al Señor que nos ayude a ser mejores personas cada día y que nos puedan perdonar a los que hemos ofendido por el bien de ellos y por nuestro bien, para sentirnos contentos. Porque es triste, amado, no poder darnos a cuenta porque estamos fallando de esa manera. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te damos gracias porque hemos podido meditar en tu palabra, mi Dios. Tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria y la alabanza. Nos llamas la atención en estos pasajes que hemos leído a tu iglesia y a toda alma, Señor, que quiera buscarte. Los que están en religiones, Señor, son llamados a hacer tu palabra por obra, no lo que dice el cura, ni lo que dice un pastor o un falso apóstol, y yo no sé cuántos falsos hay. Cuánta gente, Dios mío, usados por Satanás, diciendo que hasta son el Cristo y no sé qué, y la gente los sigue tristemente. Oh, Dios mío, desata a esas personas, Padre. Como un día me desataste a mí de esas ataduras del diablo, y hoy te busco a ti, Señor. Amo a los pastores y todo, pero yo no vivo por ellos, yo vivo por ti, yo respiro por ti.